CAF Church, ustedes saben, estamos transmitiendo un mensaje de esperanza, una reunión como si tú estuvieras en casa, como si pudiéramos reunirnos, pero desde tu casa. Y estamos en la serie El de repente. De repente, estuvimos hablando el domingo que pasó, nuestra noche de poder, nuestra Power Night, los de repente, Dios, los 8 de repente que nos habla la Escritura. Hay como 2 o 3 más, pero eso los vamos a dejar en caso de que Dios tenga la posibilidad de que podamos compartir más con ustedes. Y hoy les voy a compartir el segundo de repente de Dios. Está en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4, en el verso 19, y quiero que me acompañe con esta lectura de la palabra del Señor. Usted la va a ver aquí en la pantalla para que nos pueda seguir. Dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, dice la Escritura, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, dice, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Cuando escuches la palabra de repente tienes que hacer un stop, porque ese de repente tiene que ver con algo que Dios está provocando, ¿no? Y dice, al tiempo que moría, porque ella comenzó a parir, y mientras estaba pariendo a su hijo, comenzó a morir. Dice, al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, dice la palabra, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ahora, yo les quiero contar un poquito más extenso lo que significa esta palabra. Elí era el sacerdote, el juez de Israel en aquel tiempo. Todavía Israel no tenía reyes, no existían los reyes, y los jueces eran personas que Dios escogía para que tomaran las decisiones y juzgaran al pueblo y tomaran las decisiones por la nación de Israel. En aquel entonces Samuel todavía no lograba desarrollar su ministerio, porque Samuel fue el juez de Israel, el último juez de Israel antes de que fuera escogido el rey Saúl. Así que Elí fue, dice la Escritura, el juez de Israel por 40 años. Durante 40 años el sumo sacerdote, el encargado de llevar la presencia de Dios al pueblo, el encargado de hablarle a la gente la voluntad de Dios, fue Elí. Dice la Escritura que envejeció, sus ojos se oscurecieron, quiere decir que él quedó ciego, y tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos eran los herederos del ministerio de su padre. Pero dice la Escritura que ambos hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Ellos eran hombres perversos, no eran buenas personas, y dice la Escritura que su padre no los estorbaba. Por esta razón, la presencia, la unción del Espíritu Santo se había ido de Elí y había sido traspasada a Samuel. Pero en ese tanto, dice la Escritura, que se levanta una batalla, una guerra contra los filisteos. El pueblo de Israel pierde su primera batalla, 3.000 hombres han muerto. Dice la palabra, 3.000 hombres murieron. Así que los ancianos de Israel se reunieron y dijeron, mandemos a buscar el arca de Jehová para que el Señor nos dé la victoria contra los filisteos. Pero dice la Escritura que Ofni y Fines tomaron el arca de Jehová. El arca de Dios tiene que estar en un lugar especial. El arca de Jehová debía estar en el tabernáculo. Estaba en el lugar santísimo. No era un utensilio para llevar de aquí para allá. No era cualquier cosa. Era la presencia de Dios. Por favor, escucha esto. Porque hay un de repente para los que menosprecian la presencia de Dios. Así que Ofni y Fines tomaron el arca de Jehová y la llevaron a la batalla. Y los filisteos, bueno, antes de eso, dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel escuchó que la presencia de Dios estaba en la batalla, gritaron e hicieron un tremendo escándalo, que los filisteos tuvieron temor porque dijeron, los dioses de los israelitas han llegado, son dioses poderosos que vencieron a Egipto, y comienza todo un tema. Y el pueblo se alegró porque la presencia de Dios estaba en la guerra.
Para muchos sería bueno pensar esto, ¿no? La presencia de Dios nos está acompañando en la batalla, la presencia de Dios está con nosotros. Pero ojo, la presencia de Dios debe estar en el lugar que le corresponde. Tanto así que los filisteos, dice la Escritura, tomaron el arca de Jehová y se la quitaron a los judíos, se la quitaron al pueblo de Israel y se la llevaron hasta Ecrón. Y ese día murieron más de 30.000 personas. La primera batalla había sido 3.000, había sido derrotado el pueblo de Israel. La segunda batalla, con la presencia de Dios, murieron más de 30.000. Dice la Escritura que los filisteos tomaron la presencia de Dios y la llevaron hasta Ecrón. Cuando se escuchó la noticia, uno de los que estaba en la batalla se fue corriendo de vuelta a donde estaba el sacerdote a contarle la noticia que sus 2 hijos habían muerto, que la presencia de Dios había sido tomada. Y dice la Escritura que Elí estaba sentado en una silla, ya estaba viejo, era un hombre que estaba ciego, y cuando le contaron, dice, perdimos la batalla, más de 30.000 hombres murieron, tus 2 hijos están muertos, y la presencia de Dios fue quitada. Cuando Elí escucha, dice la Biblia, y cuando escuchó el relato y escuchó que la presencia de Dios había sido secuestrada, Elí cayó para atrás y se desnucó y murió aquel día. Y ahí es donde esta palabra. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Jehová había sido tomada, muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. Fue tanta la impresión de que la presencia de Dios ya no estaba en el pueblo, de que la presencia de Dios había sido arrebatada, que vino de repente. De repente le vinieron los dolores a esta mujer y de repente dice la palabra que parió a su hijo mientras moría. Y cuando el niño nace, ella le colocó un nombre que lo marcó el resto de su vida, Icabod, desterrado de la gloria de Dios. Eso significa el nombre Icabod, alguien que ha sido desterrado de la gloria de Dios. Y murió. Ese niño, escúchame, ese niño era el heredero del sacerdocio de su abuelo. Ese niño se suponía que iba a ser el próximo sumo sacerdote de Israel. Ese niño tenía todo un futuro por delante, su padre tenía un futuro por delante, su abuelo había trazado durante 40 años juicios sobre Israel, había sido el juez, el líder político de la nación y el líder espiritual también. Todo se perdió en ese momento. Y yo les quiero hablar 3 cosas que puedo deducir y sacar como la revelación de esta palabra. La primera, un amuleto de buena suerte. Así pensaron los judíos, los israelitas, que era la presencia de Dios. Llevemos el arca hasta la batalla, llevemos el arca de la presencia de Dios, llevemos la presencia de Dios hasta donde estamos peleando y Dios nos va a dar la victoria. Es como mucha gente hace. Gente que se cuelga a un crucifijo y piensa que porque tienen a un Cristo muerto colgado en un madero, en una cruz, les va a ir bien. Hay gente que tiene cruces de parque detrás de las puertas, herraduras, y creen en estas cosas que le van a dar buena suerte. Una pata de conejo, no sé, un billete doblado, enrollado en la trompa de un elefante. Yo no sé lo que tú tienes en casa o qué es lo que estás creyendo. Algunos cristianos saben lo que hacen para la buena suerte. Abren sus Biblias en el Salmo 91 y lo dejan abierto en una mesa o encima de un velador, pensando que de esa manera les va a ir bien. Pero quiero decirle que estás completamente equivocado. Tu cruz de parque, tu Salmo 91, tu santito, tu amuleto, esa imagen que tú andas trayendo del Sagrado Corazón de Jesús, no te va a servir de nada si tú no pones el lugar que le corresponde a la presencia de Dios. Cuando el pueblo vio que el arca de Jehová había llegado a la batalla, el pueblo se alegró. Miles de personas felices porque la caja estaba allí, pero se olvidaron de que esa caja, la presencia de Dios, el arca del pacto, no debía estar allí. No era el lugar que le correspondía. El lugar era en el tabernáculo, Dios con nosotros, un lugar santo reservado para ese
ese mueble, esa caja, que lo único que contenía eran algunas cosas, pero que cada cierto tiempo la gloria de Dios se manifestaba en ella. Hubieron muchos errores en esta escritura, muchas consecuencias pasaron, más de 30.000 personas murieron. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo murieron si la presencia de Dios estaba allí? Porque no era el lugar que le correspondía a la presencia de Dios. Y sabe, muchas veces la gente equivoca el camino. Muchas veces las personas se equivocan pensando que si yo tengo la Biblia abierta o ando con mi Biblia para arriba y para abajo, Dios me va a defender. No es ese. La verdadera fórmula en cómo Dios te va a proteger. Tú tienes que creer lo que dice el Salmo 91. Tienes que creer lo que dice el Salmo 23. Creerlo. Ponerlo en tu corazón y valorar y cuidar la presencia de Dios. Segunda cosa, no puedes pretender usar la presencia de Dios para tu conveniencia. Este hombre ni siquiera le consultaron a Dios si estaba de acuerdo con ir con ellos a la batalla, si les iba a dar la victoria. Ellos tomaron la presencia de Dios y se la llevaron a un lugar que no era el que correspondía. La llevaron a una batalla como para decirle a Dios, Dios, ahora tú estás aquí, tú tienes que hacer que nosotros ganemos esta batalla. Y no funciona así. Dios no necesariamente tiene que hacer lo que tú quieres o lo que tú piensas, porque así no funciona la presencia de Dios. La presencia de Dios nos da dirección, la presencia de Dios nos guía, pero Él es el que tiene el control y nos da el privilegio de escuchar su voz y saber y conocer su voluntad. Usa, dice la Escritura, que cierto día, y mira, les quiero contar qué pasó después. La Biblia dice que los filisteos tomaron el arca de Jehová, la llevaron a Ecrón y la pusieron en el templo del dios Dagón, el dios mitad hombre y mitad pez. Era un sireno, como se conocería hoy día, ¿no? Y este tenía una estatua grande en Ecrón, en el dios Dagón tenía un templo. Y los filisteos tomaron el arca de Jehová y la pusieron a un lado. Y dice que al otro día la estatua de Dagón estaba en el piso y la presencia de Dios allí. Así que tomaron la estatua, la pusieron de pie otra vez al lado de la presencia de Dios y pasó otra noche. Y cuando llegaron a la otra noche, los sacerdotes de Dagón encontraron con que la estatua le habían cortado las manos y la cabeza. La presencia de Dios no la puedes poner en cualquier lugar. Dice que los filisteos tomaron la presencia de Dios, la llevaron a otra ciudad. Y en esa ciudad la gente se llenó de tumores. Se enfermaron. Porque la presencia de Dios tiene que ser valorada, tiene que ser cuidada. Tanto fue el miedo de los filisteos, de la presencia del Señor, del arca de Jehová, que prepararon una carreta, y la enviaron hasta Israel. Se la enviaron a un pueblo para que quisieron deshacerse de ese problema. Era un cacho, era un problema la presencia de Dios. Y quiero decirte la verdad, hay un de repente. Hay un de repente para los que menosprecian la presencia del Señor. Y dice la Escritura que tomaron el arca de Jehová y la llevaron a la casa de Abinadab, un sacerdote que estaba viviendo en la frontera de los filisteos. Y el arca de Jehová la metieron en la casa de Abinadab y estuvo 20 años la presencia de Dios en la casa de Abinadab. ¿Y sabe lo que pasó con la casa de Abinadab? Nada. No pasó nada. Fue un mueble que tomaron y lo pusieron, me imagino que en el fondo de la casa, en el patio. No hubo honra, no hubo un cuidado del sacerdote a la presencia de Dios. Ningún sumo sacerdote, ninguna persona importante llegó a tener contacto con la presencia de Dios por 20 años hasta que David, el rey David, asume el reino y manda a pedir la presencia de Dios. Y se enteró que la presencia de Dios estaba en casa de Abinadab. Así que dice la Escritura, escucha esto, dice la palabra del Señor, que David llega a buscar la presencia de Dios. Y la pone en una carreta nueva, un Lamborghini, lo mejor de aquella época, un Ferrari, yo no sé. Y dice que 2 bueyes nuevos, una carreta nueva, 2 bueyes que nunca habían sido usados para nada. Dice que tomaron y llevaban el arca de Jehová, la presencia de Dios, de regreso hasta Jerusalén.
Y cuando David lleva el arca, dice que el arca trastabilló y Usa, un sacerdote, un hombre que honraba y que amaba la presencia de Dios, el arca de Jehová, pone la mano para que el arca no se venga abajo de la carreta y murió en el momento. Porque ninguna persona podía tocar el arca. David tuvo temor de esto y dice que tomaron la presencia de Dios y la llevaron a la casa de un hombre que estaba por allí cerca. Y le dijeron a Obed-Edom: Obed, quédate con esta arca aquí porque el Señor está enojado, porque Usa murió. Y David tuvo temor. Y tomaron la presencia de Dios y la llevaron a la casa de Obed-Edom. Y la Biblia dice que el arca de Jehová estuvo 3 meses en casa de Obed-Edom. Y Dios bendijo a Obed-Edom. Y Dios multiplicó todo lo que tenía y lo hizo un hombre próspero en solo 3 meses. En solo 3 meses Dios levantó la vida de Obed-Edom, sus hijos, sus nueras, todo pasó. Fue algo increíble, un tiempo de repente poderoso para la vida de Obed-Edom. Porque Obed-Edom tomó el arca de Jehová y le dio el lugar que le correspondía. La honró, la posicionó, no la miró como un amuleto, no fue algo que ella para la suerte, sino que le dio el lugar que le correspondía a la presencia del Señor. Y David escuchó que Obed-Edom había sido bendecido y que Dios había bendecido su casa y su familia, sus hijos, todo lo que él tenía, dice la palabra. Y David mandó a buscar el arca. Y ahora los sacerdotes transportaban el arca en sus hombros y el arca fue de regreso a Jerusalén. Pero dice la Biblia que Obed-Edom siguió el arca y persiguió la presencia de Dios y se volvió uno de los porteros del templo donde la presencia de Dios moraría. ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos como esos filisteos. Pescamos la presencia del Señor y la ponemos a la par con nuestra gente, con nuestro padre, con una madre, con un hijo, y los comparamos, los ponemos al mismo nivel de nuestros dioses. Dios es todo aquel que se levanta en tu corazón y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no es un Dios que tú puedas poner al nivel de nada porque Dios está por sobre todo. Por favor, alguien grite amén allí. Hay un de repente para los que no honran su presencia. Pero Obed-Edom, durante 3 meses le dio el lugar. Dios lo bendijo. Hubo un de repente también para él, un de repente de honra, un de repente de bendición, un de repente de respuestas. La gloria es traspasada. Cuando la esposa de Ofni y Fines, dice la escritura, cuando la esposa, de Fines escucha la noticia que la presencia de Dios es quitada, ella sabía que ese día su hijo había perdido todo. Tercera cosa que le quería hablar, cuando la gloria de Dios se traspasa, cuando Dios ve que tú no le das valor, cuando Dios ve que Él para Él no tiene mucha importancia, cuando Dios ve que cuando Él te quiere hablar, tú no lo escuchas, tú no le das valor a Dios. Entonces Dios dice, ok, llega un momento cuando Dios te mira y dice, ok, tú no me quieres escuchar, tú no quieres recibir nada de mí, por mí está bien, voy a traspasar mi gloria a otro. Y así pasó. Y finalmente el nieto de Eli, el heredero del sacerdocio, terminó siendo un don nadie. Y el nombre que le pusieron fue increíble, el desterrado de la gloria de Dios, Icabod. Traspasada fue la gloria de Israel. Y una familia de sacerdotes, una familia influyente, una familia poderosa en Israel, se transformó en nada. En nada, en un día murió el suegro, los hijos, perdieron la presencia de Dios, perdieron el derecho a seguir honrando. Durante más de 20 años la presencia de Dios desapareció. Y aquí es donde tú tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el lugar que yo le estoy dando a la presencia del Señor? ¿No será que Dios, por causa de yo no valorar la presencia de Dios y no darle el lugar de honra y lo que Dios merece, voy a ser traspasado, voy a ser desterrado de la gloria del Señor? Porque si eso pasara, si tú finalmente eres desterrado de la gloria de Dios, déjame decirte algo, lo vas a perder todo. Mira, quiero que leas conmigo. Y su nuera, la mujer de Fines,
que estaba encinta, cercana al alumbramiento, dice, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, dice la palabra de Dios, y muerto su suegro y su marido se inclinó a Dios, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. El de repente para los que menosprecian su presencia, el de repente para los que no le dan valor a la presencia de Dios es poderoso. Puede bendecirte y darte toda su gloria, porque Dios tiene el poder de bendecir tu vida. Dios tiene el poder de darte un gran trabajo, Dios tiene el poder de bendecir tu familia, de bendecir lo que tú emprendas, Dios tiene el poder de bendecir tus negocios, pero ojo, cuidado, porque también tiene el poder de quitarte todo lo que te ha dado y quitarte y arrebatártelo, porque tú no lo estás mirando como Él quiere que tú lo mires, porque lo estás mirando como un amuleto de la buena suerte. Porque tú crees que tomando una Biblia y guardándotela en el bolsillo ya tú estás protegido. No, la Biblia es solamente un libro. Pero dentro de la Biblia está la revelación, lo que es Dios para nosotros. Lo más importante en tu vida entonces debe ser la presencia de Dios. Entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, Abinadab, 20 años. Hermano, 20 años teniendo la presencia de Dios en su casa. La presencia de Dios estuvo 20 años allí y Dios ni se escuchó. Nadie supo si lo bendijo o no lo bendijo. Pasó desapercibido en la vida de él. Y tengo estos tres ejemplos. El ejemplo de Elí, que la menospreció y perdió todo. Tenemos el ejemplo de Abinadab, que le dio lo mismo y a Dios también le dio lo mismo. Durante 20 años ni siquiera se escuchó una noticia de lo que Dios pudo haber hecho en la vida de Abinadab. Pero ojo, hay un tercer personaje, Obed-Edom. Y Obed-Edom, cuando vio que la presencia de Dios había llegado a su casa, yo me lo imagino feliz. Yo me lo imagino colocándola en el mejor lugar de la casa, posicionándola en la mejor posición de su casa. Lo colocó ahí, se levantaba a la mañana, oraba a la presencia de Dios, estaba el arca del pacto allí. Él sabía que no podía tocarla. Me imagino que le enseñó a sus hijos, a su nuera, a sus nietos y toda su familia. Me imagino que comenzó a darle valor a lo que era la presencia de Dios. Tanto fue así que cuando la presencia de Dios se fue hasta Jerusalén, Obed-Edom dejó todo lo que tenía, todas las bendiciones, y la siguió. Y sus hijos lo siguieron a él y se transformaron en los porteros del templo de la casa de Jehová. Quiere decir que Obed-Edom entendió la importancia de la presencia de Dios. Y por esa razón Dios lo bendijo. Y por esa razón hubo un de repente para él. Hay un de repente para los que lo menosprecian. Hay un de repente de perderlo todo, de traspasar la gloria, de ser desterrado del éxito, desterrado de la victoria, desterrado de la conquista. Está el de repente de aquellos que dijeron, no, la presencia de Dios no es tan importante, llévensela a la batalla. Y cuando llegó a la batalla, todo el mundo dijeron, tenemos el amuleto de la buena suerte. Ahora tengo mi cruz de parque, ahora tengo mi crucifijo, ahora tengo, no sé, mi santito, mi escapuleto, ahora puedo ir a pelear, ahora yo voy a enfrentar a este gigante. ¿Y qué pasó? 30,000 personas murieron aquel día. Porque la presencia de Dios no es para eso. La presencia de Dios no es para que tú la metas en una billetera o en tu cartera o la andes colgando. Eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios se vive en tu casa, contigo, en tu intimidad, en tu relación con Dios, en tu búsqueda. La presencia de Dios es un lugar especial, es un lugar donde tú tienes que tener al Señor guardado en un lugar de honra. La presencia de Dios es lo mejor, escúchame por favor, lo mejor que le puede pasar a un hombre es tener cerca la presencia de Dios. Y David lo sabía. Tanto lo sabía que cuando se enteró que el arca de Jehová había sido hallada y que la presencia de Dios estaba en casa de Abinadab,
Él reunió a todo el pueblo y le dijo, vamos a buscar la presencia de Dios. Y dice la Escritura que fue David a buscar. Habían pasado 20 años, hermano. Nadie se había preocupado de saber dónde estaba esa presencia. Nadie se había puesto a pensar, ¿será que los filisteos tenían la presencia de Dios? ¿Cómo nunca nadie se enteró que la presencia de Dios estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab? Y David, cuando asumió el trono de Israel, lo primero que dijo, quiero la presencia de Dios conmigo. Y la fue a buscar. Y cuando Usa muere, David se atemorizó, dijo, ¿qué estoy haciendo mal? No era la forma correcta de transportarla. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Así que después de 3 meses de que la muerte de Usa, dice la Biblia que David consulta a los ancianos y le dice a los ancianos, ¿cómo es que puedo hacer para que la presencia de Dios venga acá? Y los viejitos, los ancianos le dicen, no puede ser transportada en una carreta por muy buenas intenciones que tú tengas. La presencia de Dios no puede ser manipulada a tu antojo. No es como tú piensas o como tú crees, ni siquiera como tú quieres. La presencia de Dios debe ser manejada a la manera como Dios quiere que sea manejada. Así que tomaron 4 sacerdotes y pusieron el arca sobre los hombros de los sacerdotes, como era establecido en la ley de Moisés que debía ser hecho. Y comenzaron a ir caminando de regreso a Jerusalén. ¡Wow! Dice la Biblia que cuando el arca, la presencia de Dios, estaba entrando a Jerusalén, David se sacó sus ropas de rey y comenzó a danzar. Y danzaba delante de la presencia de Jehová. ¿Sabe? Dios bendijo a ese hombre. Dios bendijo la vida de David. Bendijo a sus hijos, bendijo a sus nietos, bendijo su reino. Y le dijo Dios, David, tu reino será eterno. Porque entendiste la importancia de mi presencia en la vida de un hombre. David escribió esto, quítenme la vida, quítenme el reino, quítame todo lo que tengo, pero por favor, Jehová, no quites de mí tu Santo Espíritu. Prefiero perder todo lo que tengo, todo lo que he logrado, lo que he alcanzado, pero por favor, no me quiten la presencia de Dios. No me arrebaten la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es el alimento para toda persona que entiende quién es Dios. Así que quiero ir cerrando este mensaje con un pensamiento. Quiero que pienses un momento. ¿Vieron de repente? Este es el mes de los de repentes. Y mi pregunta es, ¿qué de repente es el que te va a sobrevenir? ¿El de repente de Icabod? Que la gloria fue traspasada y tú has sido desterrado de la presencia de Dios. ¿Viene el de repente de Abinadab? Que no va a pasar nada contigo. ¿O viene el de repente de Obed-Edom? Que Dios te va a bendecir y te va a bendecir en los próximos 3 meses que vienen. Dios va a derramar abundancia sobre tu vida, va a bendecir tus hijos, tu negocio, tu empresa, tus proyectos, tus sueños, todo, tus estudios van a ser bendecidos por la presencia de Dios. Eso es lo que tú quieres. Si eso es lo que tú quieres, entonces no utilices a Dios como un amuleto de la buena suerte. Solamente es esto. Dale el lugar que le corresponde a Dios. En tu casa, en tu corazón, en tu familia. Y Dios te dará lo que Él quiera darte, que siempre va a ser sobreabundancia. Amén. Así que 2 cosas. Hay un de repente para los que están menospreciando la presencia de Dios. Pero hay un de repente para los que le están dando valor a esa presencia de Dios. No pierdas. Gana con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque sé que todos aquellos que están escuchando esta palabra en esta noche están siendo bendecidos. Porque sé que tú le estás hablando. Porque sé que tu intención, el anhelo de tu corazón es bendecir a tu pueblo. Y yo te ruego, Señor, que a todos aquellos que
han menospreciado tu presencia, tú les des un chance más. En este mes, Señor, ellos van a reaccionar. En este mes, ellos se darán cuenta y cambiarán, Señor, el lugar que te han dado por el lugar de preeminencia, de honra y de honor que tú te mereces en medio de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra casa y de nuestro corazón. Tú eres lo mejor que nos ha pasado. Tu presencia es lo más importante en nuestras vidas. Lo declaramos, Señor. Vienen de repente de bendición para los que honramos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga y no se olvide honrar la presencia del Señor. Cuídense, nos vemos pronto. Chao, chao. Así es. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo de impactar el corazón de Dios. Es el tiempo de volver los corazones a Él, de inspirarse para Él. Lo que sé, tu amor desborda como miel, me inunda de arriba a los pies. Tú eres fiel. Tan grande Dios, tan grande Dios. Tú sostienes este corazón. Antes de saber tu nombre, Dios, formaste quién soy. Dilo con nosotros. Cantaré, santo es el Señor. Ayer lo fue, lo es, eterno Dios. De ti cantaré. Cristo es su nombre. Vamos a declararlo. Hoy sin pudor, dígalo. Hoy sin pudor, busca en mí y escucha mi clamor. Mi alma teme ante ti, Señor. Tu gran amor, vamos iglesia. Tu gran amor. Ahora arriba, cantaré. Cantaré, santo es el Señor. Ayer lo fue, lo es, eterno Dios. De ti cantaré. Cristo es su nombre. Cantaré, soberano Dios, eternamente fiel. Eres Señor, nunca callaré. Cristo es su nombre. Cantaré, santo es el Señor. Vamos, díselo, díselo. Ayer lo fue, lo es, eterno Dios. De ti cantaré. Cristo es su nombre. En ese lugar no estás perdiendo el tiempo. En ese lugar hay un tesoro en esa habitación. En ese lugar está el cielo a tu favor. En ese lugar está la bendición de la Trinidad. En ese lugar está el Todopoderoso. Así que decláralo y proclámalo con nosotros. Grande en fidelidad, tú nunca te vas. Tu amor es tan real, tan bueno eres. Grande en fidelidad, tú nunca te vas. Tu amor es tan real,
tan bueno eres, grande fidelidad, tú nunca te vas, tu amor es tan real, tan bueno eres, grande fidelidad, tú nunca te vas, tu amor es tan real, tan bueno eres, grande fidelidad, tú nunca te vas, tu amor es tan real, tan bueno eres, grande fidelidad. Dilo con nosotros, tú nunca te vas, tu amor es tan real, tan bueno eres. Cantaré, santo es el Señor, ayer no puedo, es eterno Dios, de ti cantaré, Cristo es su nombre, cantaré, soberano Dios, eternamente fiel el Señor, nunca callaré, Cristo es su nombre. Qué increíble palabra de Dios hemos recibido en este día. Sin duda Dios ha hablado a nuestras vidas, pero no queremos que quede así. Si por primera vez te estás conectando junto a nosotros y nunca habías escuchado de Jesús, nos encantaría poder conectar contigo y por sobre todo que Dios pueda conectar con tu vida. Para eso queremos pedirte que puedas repetir esta oración, esta sencilla oración que queremos guiarte para que puedas recibir al Señor como el Salvador de tu vida. Repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y límpiame de todo mal. Te agradezco por recibirme como a uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y pudiste repetir esta sencilla oración para recibir al Señor, ya eres bienvenido como parte de nuestra familia. Eres parte de CAF Church y parte de la familia de Dios. Y si es primera vez que te contactaste con nosotros, queremos que puedas llamarnos o escribirnos al número que aparecerá en pantalla para poder tener contacto contigo y conectarte con esta gran familia. Bienvenido a la familia del Señor. Somos una iglesia generosa, es parte de los principios de la iglesia del Señor. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, que el que siembra escasamente también cosechará, pero el que siembra en abundancia o generosamente, también generosamente cosechará. Y me encanta esa palabra, abundantemente, porque también significa que estamos sembrando en bendiciones y estamos sembrando en alabanza. Cuando yo doy mi ofrenda o cuando dispongo mi corazón a dar para el reino de Dios, no solamente voy a recibir abundancia o generosamente como yo lo di, sino que también recibo en bendiciones y estoy con esto también alabando y glorificando el nombre de mi Dios. Así que dispone ahí tu ofrenda, porque este es un tiempo hermoso para poder también alabar a nuestro Dios.
Y así como alabamos a nuestro Dios con nuestras ofrendas, ahora vamos a pasar un tiempo de glorificar y celebrar a nuestro Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Así que vamos a glorificar el nombre de Jesús. Y seguimos disfrutando, iglesia, de su presencia. Seguimos disfrutando de su amor y de su fidelidad. Vamos con las manos ahí. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Su gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. En tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. ¡Arriba! Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Iglesia, les esperamos en esta próxima reunión. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y recuerden que Dios le ama con amor eterno. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús.